Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Perdonen el atraso, que acabamos de terminar una reunión ahorita con las autoridades de la UDEO y les tengo algunas informaciones. ¿Cómo están? Buenas noches, no los puedo escuchar. Hoy ya vemos 15 personas, me preocupa un poquito porque sí ya vemos menos y prácticamente hoy y mañana son nuestras últimas clases. Les tengo buenas noticias. El día de hoy vamos a ver un tema extremadamente sencillo y mañana vamos a ver la continuación. Entonces les tengo preparada una presentación, se las voy a empezar a compartir ahorita. No sé si me escuchan bien, chicos. Si me pueden escuchar, por favor, si me pudieran corroborar. Sí, que lo escuchamos bien, lo escucho bien, Gracias, gracias, buenas chicos, noches. perdón. Pero vamos a abarcar cabal a las 7, entonces vamos a ver, no se nos va a cortar acá. Bueno, la primera información es que no sé si el ingeniero Juan Carlos, no sé si ustedes tienen el contacto del ingeniero Juan Carlos, porque eh,
Hay algunas indicaciones que él me dejó por acá, se las voy a leer. Primero es de que se va a estar teniendo un descuento sobre la mensualidad que ustedes tienen que pagar de un 10%, siempre y cuando se cancelen los primeros 10 días del mes. Esto aplica ya ahorita para junio, ¿verdad? Y hay un 20% de descuento en la inscripción de julio para el siguiente semestre. La misma ahí se tiene que efectuarse en el mes de julio para aplicar el descuento. También hay un convenio de pago, dice, pero los alumnos que tengan ese tipo de convenio, me imagino que son los de becas o alguna situación especial, tienen que comunicarse directamente con el ingeniero Juan Carlos. Entonces, por si hay alguien, pues yo entiendo que ahorita la situación pues nos preocupa a todos y hay alguien que tenga algo que aclarar con el ingeniero Juan Carlos, lo puede llamar personalmente. Si alguien necesita su número, se puede comunicar conmigo y yo se lo puedo proporcionar. Él nos autorizó a proporcionar su contacto personal. Entonces, dentro de la información está esto. Lo segundo es de que nuestro examen final va a ser, no estoy todavía segura, no me han enviado el calendario si va a ser la siguiente semana o dentro de 15. Entonces, lo único que se les va a pedir es de que estén en Zoom con cámara encendida. Eso sí se les va a pedir. Tienen que estar en Zoom y tienen que tener prendida la cámara, ¿verdad? Para aclarar cualquier duda y obviamente para que tengamos un contacto más directo, porque el examen final sí es un poquito más larguito. Entonces, mañana les voy a dar yo el contenido de examen. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a dar una breve introducción y mañana vamos a pasar a la práctica. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el teorema de trabajo y energía. Ahorita les voy a compartir mi pantalla que tenía abierto de todo por acá, de la reunión. Aquí estamos. No sé si logran ver ahí, teorema trabajo, energía. Es prácticamente lo que vamos a ver, trabajo, energía y potencia. Entonces, para quienes no recuerdan, el trabajo es prácticamente lo que nosotros necesitamos en cuestión de fuerzas para poder mover un objeto. El día de hoy analizaremos el movimiento de un objeto, pero ya no lo vamos a ver desde el punto de vista de las velocidades, ¿verdad? Lo vamos a ver siempre como movimiento, pero sin aceleración, tomando en cuenta cuáles son las fuerzas que pueden mover un objeto, que pueden actuar sobre un objeto, y siempre y cuando sea a velocidad constante. Entonces, les voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Hagamos de cuenta que esto es un bloque, ¿verdad? Les voy a cambiar de color porque no me gusta ese color. Bueno, tenemos un objeto, ¿verdad? Este objeto yo lo puedo desplazar en dos direcciones. La primera dirección es la dirección de X, o sea, horizontalmente. Yo puedo empujar el objeto hacia adelante y lo puedo empujar hacia atrás. Esto es un tipo de desplazamiento. Pero para poder mover el objeto, yo necesito de fuerza, ¿verdad? Porque en los ejercicios que analizamos anteriormente mirábamos que pelotas, mirábamos proyectiles, mirábamos diferentes tipos de situaciones, pero tomando en cuenta que el objeto se movía solito a una velocidad constante o con una aceleración constante. Sin embargo, ahorita no hay velocidad, no hay aceleración por el momento hasta el día de hoy. Y yo necesito de algo externo, ¿verdad? Si no tengo velocidad, entonces, ¿cómo voy a mover este objeto? O sea, si este objeto no se desliza, yo tengo que hacerlo. Para que yo pueda mover el objeto, necesito de una cosita llamada fuerza. O sea, una característica que me ayude a impulsar el objeto. Entonces, les voy a insertar aquí una flechita. A esta flechita yo le voy a llamar fuerza. Y le voy a cambiar de color también porque está muy, pongámosla verde. Esta flechita me indica en qué dirección voy a mover esta caja. Supongamos que la flechita va a jalar la caja porque es una correa, porque es un brazo, o porque yo lo empujé por detrás. Por ejemplo, yo estaba acá y le di una patada o un golpe a la caja y la caja se va a mover. Bueno, se movió por una fuerza. Entonces, la flechita indica la dirección de la fuerza. Y hay diferentes tipos de fuerzas que son las que vamos a ver ahorita. Entonces, esta es la primera dirección. El objeto se puede mover en el eje X, ¿verdad? Se recuerda en el horizontal. La segunda dirección es el eje Y. Por ejemplo, que yo tenga una caja y en lugar de moverla, yo agarre una pita y la levante.
sea, yo estoy levantando la caja. Si yo levanto la caja, la estoy moviendo. También estoy generando un desplazamiento. Pero ojo, o sea, yo no lo estoy haciendo con caída libre, no la estoy lanzando. Lo estoy moviendo con una fuerza. Obviamente hay fuerzas como la de la gravedad que actúa en sentido contrario. O sea, mientras yo jalo la caja, eso sí es de ley. La voy a poner roja. La gravedad va a estar siempre jalando hacia abajo, ¿va? Porque es imposible que si yo jalo una caja no pese, ¿verdad? Entonces, la gravedad me va a generar un fenómeno muy interesante llamado peso, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, no sé si estamos claros que podemos mover un objeto tanto en X como en Y por medio de una fuerza. ¿Estamos claros ahí, chicos? Si alguien tiene una duda, me puede hablar ahorita. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Para qué me sirven las fuerzas? ¿Y cómo son? Bueno, las fuerzas, quiero aclararles, son vectores. ¿Se recuerdan? Ya vimos vectores. Vale. Las fuerzas son vectores y tienen dirección. Tienen dirección, magnitud y sentido. Lo más importante ahorita es entender cuál es la dirección de la fuerza. Para entender qué es el trabajo, primero tenemos que entender que un cuerpo puede ser afectado por diferentes tipos de fuerzas. Cuando no tenemos aceleración, es decir, tenemos un sistema en equilibrio. Un sistema en equilibrio es aquel donde yo tengo fuerzas, por ejemplo, como estas dos. Si hacia abajo tengo un peso, tengo exactamente hacia arriba una fuerza normal. La fuerza normal es la resistencia que ejerce el piso para evitar doblarse a la hora de poner el libro, en este caso, sobre una mesa. Entonces, la fuerza normal es la fuerza de resistencia que hace el piso, que hace una mesa, que hace una carretera, que hace cualquier superficie para resistir el peso, o sea, para no doblarse, para no quebrarse. Hay objetos que tienen una fuerza normal más grande que otras. Por ejemplo, si ustedes colocan una hoja de papel y encima una bola de acero o de cemento, esa hoja se va a romper. Entonces, la fuerza normal, que en teoría va para arriba porque el papel tiene que resistir hacia arriba el peso de la bola de cemento, es muy poca. Entonces, el papel va a romperse. Pero si esa bola de cemento o esa bola de acero, ustedes la ponen sobre un piso de concreto, la fuerza normal que ejerce el piso va a ser más grande, porque no se va a doblar ni se le va a abrir un hoyo al piso por poner eso, ¿verdad? Entonces la fuerza normal es una flechita, se representa con una flechita hacia arriba y es la fuerza que ejerce el suelo o la superficie que tenemos para evitar doblarse con el peso de un objeto. Y el peso es la fuerza que va hacia abajo, es la fuerza de la gravedad. El peso es prácticamente el empuje en el lado contrario que ejerce un objeto que se coloca sobre cualquier superficie. O sea, no importa sobre qué superficie sea, todo tiene peso. Por lo menos en la Tierra todo tiene peso porque si no las cosas flotarían, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de fuerza. Miremos acá, vamos a analizar el movimiento de un cuerpo, pero en base a las fuerzas que actúan sobre él. Estas por lo regular son parte de una ecuación. Miremos, fuerzas que actúan en el eje Y. Hacia abajo vamos a tener la fuerza del peso. Mucho ojo, el peso siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque tiene dirección. ¿Y cuál es la dirección? Si miramos el eje Y voy para abajo, la dirección va a ser negativa, ¿verdad? Es un vector que viene recto y es negativo. La fuerza normal va a ser lo contrario, positiva. Es la fuerza que hace el piso, como el piso hace un empuje hacia arriba. Ustedes imagínense que les están poniendo una gran caja en la cabeza. Ustedes van a empujarla porque si no la caja los va a aplastar. Entonces, esa es la fuerza normal. Como que ustedes fueran una mesa, ¿verdad? Ustedes tienen que tratar de empujarla a manera de que esta caja no los vaya a aplastar a ustedes, ¿verdad? Entonces, la fuerza normal va para arriba, porque es lo que el peso hace para impedir deformarse. Vamos ahora a las fuerzas que actúan en el eje X, o sea, al lado contrario. Aquí volvemos a ver al peso y a la normal, ¿va? Pero nos olvidamos de ellos. El movimiento, o sea, una fuerza cualquiera que jala un objeto, va a producir en algunas ocasiones una fuerza contraria también, llamada fricción o fuerza de rozamiento. Ahorita vamos a ver qué es cada una. Si yo jalo una caja, por ejemplo, una caja de madera,
sobre una tabla de madera, me voy a dar cuenta de que siempre hay cierta resistencia en jalar esta caja. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de fricción, que es la que está al contrario. ¿Qué es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es el roce que hay entre una superficie y otra. Intenten ustedes, agarren su suéter, o sea, agarren un brazo, frótenlo con el otro brazo y se van a dar cuenta de que no es liso, que siempre hay una cierta rugosidad que impide que ustedes lo puedan hacer a una velocidad mucho mayor. Por ejemplo, si yo pusiera un cubo de hielo sobre una pista de hielo, la fuerza de fricción sería casi nula. Sin embargo, todavía existe la fuerza de fricción. Cuando yo tengo un sistema como este, que carece de fuerza de fricción, es decir, no hay fuerza de fricción, entonces yo puedo jalar, por ejemplo, un objeto y el objeto jamás se va a detener. O sea, va a moverse de forma infinita porque no tiene nada que roce contra él, que le quite velocidad y que lo frene. La fuerza de fricción, en pocas palabras, es aquello que ayuda a que en la naturaleza las cosas no se muevan de forma infinita. Si no, imagínense, ustedes pueden darle un empujón a una pelota y se iría siempre. O sea, la pelota seguiría infinitamente y llegaría hasta Japón. Pero ustedes mismos se han dado cuenta. Tiren un lápiz en el piso y van a ver que llega un punto donde el lápiz se detiene. ¿Por qué se detiene el lápiz? No es por la velocidad, es por la fuerza de fricción que hay entre el suelo y la madera del lápiz. O sea, esa fuerza va quitando velocidad, quitando velocidad, quitando velocidad, hasta que el lápiz se detiene. Bueno, avancemos. Aquí les voy a explicar más detallado. La fuerza normal tiene la misma magnitud del peso. Es opuesta y es siempre positiva. Por ejemplo, si yo tengo el peso en libras y tengo un peso de 3 libras, ¿cuál será mi normal? 3 libras. O sea, si tengo una bolsa de maseca que pesa 3 libras y la coloco sobre la mesa, estoy preguntando yo, ¿cuál será la normal de la mesa? O sea, ¿qué cantidad tendría la normal de la mesa? También 3 libras. O sea, si yo trato de apachar la mesa con 3 libras, la mesa me va a generar una reacción igual de 3 libras. A menos de que sea un objeto extremadamente débil y se rompa, entonces obviamente no le llegó a las 3 libras, ¿verdad? Pero una mesa bien puede soportar las 3 libras. Entonces, si mi peso es una bolsa de maseca de menos 3 libras porque va para abajo, mi normal de la mesa de madera tendría que ser de más 3 libras porque va para arriba. Mucho ojo con esto. Si yo tuviera un plano inclinado, esto es un poquito más avanzado, no lo vamos a ver en este curso, esto es más de ingeniería. Pero si yo tuviera aquí, vamos a ver, solo permítanme chicos, si estoy viendo. Permítanme, solo creo que no se está grabando, solo voy a corroborar aquí que se esté grabando, permítanme. Sí, sí se está grabando. Permítanme. Sí, se está grabando. Bueno, si yo tuviera, por ejemplo, un plano inclinado, entonces yo tendría que, perdón, creo que ya no se está compartiendo. Aquí. Si tuviera yo un plano inclinado, por ejemplo aquí, bueno, yo tendría que hacer con triángulos rectángulos, acá ve, una línea que forme 90 grados con el plano inclinado y a esta línea sacarle el peso vertical, aquí. Entonces aquí tendría mi triángulo rectángulo, tendría que sacar prácticamente la hipotenusa. Tengo que hacer un cálculo un poquito más avanzado y descomponer este peso en Y peso en X. Y para encontrar la normal tendría que encontrar el peso en Y, que sería este de acá, porque yo tendría un ángulo aquí, ¿ve? Y el peso normal ese sí no cambia, ¿verdad? Entonces sería la hipotenusa. Prácticamente tendría que encontrar el adyacente, que es el peso en y la normal sería igual a el contrario del adyacente. Por ejemplo, si aquí me diera 2.9, entonces menos 2.9, la normal sería de 2.9. Pero eso no lo vamos a ver en este curso, solo es para que ustedes comprendan que aún en planos inclinados podemos encontrar la normal, solo que la normal tiene que ser perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Significa que está a 90 grados de una superficie. Esa es la normal. Vamos con el peso. El peso siempre es negativo. Esto sí, por favor, mucho ojo, el peso siempre va a ser negativo.
Y hay una formulita para poder encontrar un peso. De hecho, yo quisiera que ustedes probaran encontrar su peso. El peso de un objeto es igual a la masa por la gravedad. Hay algo muy curioso, pero nosotros nos dan el peso en kilos. Y quiero contarles que los kilos no son peso, es masa, ¿sí? La masa, por lo regular, se da en kilogramos, si estamos hablando del sistema internacional. Dato curioso, ahora dicen, mire, esta persona pesa 60 kilos. Bueno, encontremos su peso, porque realmente no pesa 60 kilos. Su masa es de 60 kilos, su masa corporal. Entonces ahí hay un error. Comúnmente decimos de que los kilogramos son peso, pero no, los kilogramos son masa. Bueno, el peso del objeto es igual a la masa por la gravedad, dependiendo del sistema donde estemos trabajando. Si trabajamos en sistema internacional, la masa va a estar en kilogramos y la gravedad será de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por tanto, el peso estaría en una unidad llamada newtons. Esto es prácticamente peso, newtons. Pero si estamos hablando de sistema inglés, mucho ojo, la masa tendría que estar en una unidad llamada slugs y la gravedad va a ser de 32.2 pies por segundo al cuadrado. Entonces el peso estaría en libras. Si se dan cuenta, aquí en Guatemala trabajamos en libras. Aquí sí calculamos el peso, pero internacionalmente trabajan en kilogramos. Entonces ahí están en un error. Ellos no están calculando peso, están calculando masa corporal. Avancemos. Recordemos esto. Peso negativo, fuerza normal, positiva. Estas son las dos fuerzas que suceden en el eje Y. Pasemos a la siguiente diapositiva. La fuerza de fricción. La fuerza de fricción puede ser de dos tipos. Recuérdense que la fuerza de fricción es lo opuesto a un empuje que uno pueda tener. Y la fuerza de fricción es el roce que hay entre dos superficies. A veces hay problemas donde se trabaja con fuerza de fricción y a veces hay problemas donde no se trabaja con fuerza de fricción porque pues, no se considera. La fuerza de fricción puede ser positiva o puede ser negativa. ¿De qué depende esto? De la dirección en la cual se jale. La fuerza de fricción siempre va a ser opuesta al movimiento. Entonces miren acá. Hay dos tipos también de fuerza de fricción. Fuerza de fricción cinética. ¿Qué significa esto? La fuerza de fricción cinética es cuando un objeto está en movimiento. Es la fricción que se produce entre el movimiento del objeto y una superficie. Por ejemplo, cuando yo voy así a velocidad, puedo tener una fricción cinética. Sin embargo, también existe la fuerza de fricción estática. Es cuando un objeto está totalmente en reposo sobre una superficie principalmente inclinada. Y hay una fricción natural que le impide deslizarse. De hecho, hay un experimento muy bonito que yo he realizado. Les pregunto a mis alumnos, es un poquito de física avanzada, ¿verdad? Les pregunto, pongamos una tabla de cocina y encima de la tabla de cocina colocamos un cubo de madera, una canica o colocamos una almohadilla de pizarra. Y les digo a ellos, ¿cuál será el ángulo máximo al que pueden levantar la tabla antes de que se deslice la almohadilla, ¿verdad? O antes de que se deslice el cubo. Y hay toda una serie de fórmulas que nos permiten calcular esto en base al coeficiente de fricción que ya está definido. Esos ya están definidos, de hecho que hay una tablita. Hay un coeficiente de fricción que ya está definido que nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, hule sobre concreto, en el caso de una pelota de fútbol sobre concreto, tiene un coeficiente de fricción estático de 1 y dinámico de 0.8. Por ejemplo, si ustedes patean una pelota, el coeficiente de fricción, que es un dato X, va a ser de 0.8. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen una cancha inclinada, una calle inclinada y colocan la pelota, tienen un coeficiente de fricción estático para que la pelota no se resbale de 1.0. Eso quiere decir que aunque la pelota no esté en movimiento, esté paradita, siempre va a haber fricción. Entonces, ¿qué significa este coeficiente de fricción y para qué me sirve? Para sacar la fricción. Este coeficiente no es la fricción. El coeficiente solo nos sirve para encontrar la fricción. Si se dan cuenta, está vidrio sobre vidrio, madera sobre madera, teflón sobre teflón, hielo sobre hielo. Miren, el de hielo es bien chiquitito, porque el hielo casi no tiene fricción. La fórmula para la fuerza de fricción es esta. La fuerza de fricción es igual al coeficiente. Ahí habría que ver en el problema si nos piden dinámico o nos piden estático, por la fuerza normal.
¿Y de dónde saco la fuerza normal? ¿Qué hago? Bueno, la fuerza normal sale de aquí. Media vez tengan el peso, la fuerza normal es opuesta al peso. O sea, si su peso es de 30, la fuerza normal es de 30. Si su peso es de menos 30, perdón, la fuerza normal es de 30. Entonces, en este caso, si yo quisiera encontrar la fricción de menos 3 libras, madera sobre madera, bueno, ya tengo el peso, menos 3 libras, la bolsita de maseca. La normal, ¿cuál sería? 3 libras. Bueno, lo anoto, libras. Necesito coeficiente de fricción, vamos a ver. Por ejemplo, madera sobre madera, por ejemplo, que fueran 2 cubos de madera. Bueno, tengo que ver, ¿es dinámico o es estático? Si me dicen que está solo paradita, bueno, estático. Entonces, yo puedo elegir, dice que entre 0.25 y 0.5. Yo elijo el mayor, 0.5. Entonces, multiplico 0.5 por 3. Fuerza de fricción sería de 1.5 libras, ¿sí? ¿Por qué solo libras? Porque los coeficientes no tienen dimensional. Solamente es un coeficiente de proporción. Es como un porcentaje. Entonces, estos no tienen dimensional, no les van a afectar. Sigamos. Aquí hay un ejemplo de fricción negativa. Cuando la fuerza va hacia la derecha, la fricción va a ir hacia la izquierda. Y aquí hay un ejemplo de fricción positiva. Cuando la fuerza va hacia la izquierda, o sea, estamos jalando pero en el otro sentido, nuestra fricción va a ir positiva. Vamos a pasar. ¿Qué es el trabajo? Bueno, ya vimos los tipos de fuerza, ¿verdad? Hay fuerzas en Y, que son estas dos, y fuerzas en X, que son estas dos. Ahora vamos a saber qué es el trabajo. El trabajo, por lo regular, se mide en julios o joules en el sistema internacional y se mide en libra-pie en el sistema inglés. El trabajo es igual a la fuerza efectuada para mover un objeto multiplicada por una distancia. Ojo, la distancia debe ser paralela a la fuerza. ¿Qué significa esto? Yo aquí estoy imaginando. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, miren estas líneas acá. Estas dos líneas son paralelas. Quiere decir que en el sentido en el que se muevan, en ese mismo sentido tiene que ser la distancia. O sea, si yo jalo una caja, en ese sentido tiene que ir la fuerza y la distancia. Si yo la jalo hacia arriba, bueno, así tiene que ser la fuerza y la distancia. Igual si fueran verticales. ¿Y qué es perpendicular? Por ejemplo, si yo levanto una caja a través de una distancia horizontal de 3 metros, ahí no hay trabajo. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Mucho ojo. Solo existe trabajo, y esta es pregunta de examen. Solo existe trabajo si las fuerzas son paralelas. Es decir, que vayan en la misma dirección del movimiento. Si, por ejemplo, yo levanto una caja, pero la distancia es de 5 metros, ahí no tengo trabajo. ¿Sí? Te escucho. ¿Por qué el peso y joules tienen la misma letra, la W? El peso y los trabajos. Sí, eso les Ajá. quería decir. Es el sistema internacional de simbologías, solo que hay una diferencia. El peso es W minúscula y el trabajo es W mayúscula. Si quieren, para no confundirnos, podemos utilizar T de trabajo, aquí en español. Es que W, ¿por qué? Porque es work. Y W de peso es weight, que es peso. O sea, weight en inglés. Y el otro es work. Pero en este se usa una positiva. Aquí está grande, pero aquí se usa una mayúscula y aquí es una minúscula. Si quieren, dejemos el peso con W. Y aquí si quieren trabajo, trabajémoslo con una T. Para no confundirnos, si ustedes quisieran. Y si no, yo hago la aclaración. Trabajo con W mayúscula y peso con W minúscula. Ok, chicos. Ahora sí, ¿cuál es la fórmula para encontrar el trabajo? Muy sencilla. La fuerza que tengo, por la cual estoy jalando la caja, levantando la caja, por la distancia, siempre y cuando la distancia vaya en el mismo sentido de la fuerza. O sea, si yo levanto la caja, la distancia tiene que ser vertical. Pero si yo empujo o jalo la caja, la distancia tiene que ser horizontal y en la misma dirección. ¿Sí? Por ejemplo, si jalo la caja hacia la izquierda, la distancia es negativa. Si jalo la caja hacia la derecha, la distancia es positiva. Y aquí está despejado. Si quiero encontrar una fuerza, solamente agarro el trabajo y lo divido dentro de la distancia. Miremos acá. El trabajo está en joules o libras-pie, dependiendo del sistema. La fuerza va a estar en newtons o libras, dependiendo del sistema.
y la distancia va a estar en metros o en pies, dependiendo del sistema. Vamos a ver ahora rapidito, aquí, ¿qué pasaría si yo en lugar de levantar una caja o empujarla, la tomo así de forma inclinada? Cuando la fuerza que aplicamos no está paralela, es decir, está inclinada, entonces tenemos que usar los triángulos rectángulos para encontrar la componente paralela. En este caso está muy fácil, solo es el coseno. Fuerza coseno del ángulo me va a dar la horizontal. Y siempre va a ser coseno. Sí, siempre va a ser coseno para la horizontal. Ahora, si yo estoy haciendo la inclinada y la estoy levantando, voy a usar seno, pero eso casi nunca se usa en física. De hecho, el trabajo siempre es horizontal. Entonces, está muy fácil. El trabajo sería la fuerza por el coseno del ángulo. Vamos a pasar a la potencia. Bueno, ya vimos qué es el trabajo. El trabajo es prácticamente una fuerza por la distancia paralela. Si la fuerza no está paralela, la multiplicamos por el coseno del ángulo y lo multiplicamos por la distancia. Esa es la distancia en este caso. Vamos con la potencia. La potencia es todavía más fácil. La potencia es la relación entre trabajo y tiempo. En el sistema internacional está dada en watts, o sea, vatios. Por eso es que nuestro recibo de luz viene en vatios o en watts. Esa es potencia de energía. Y en el sistema inglés está dada en HP, o sea, horsepower, caballo de fuerza. Nota, el tiempo siempre está en segundos. No importa en qué sistema se va a trabajar, siempre lo vamos a utilizar en segundos. Entonces, dice que la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Le ponemos como símbolo P y es una magnitud escalar. ¿Qué significa esto? La potencia no tiene ni magnitud, ni dirección, ni sentido. A diferencia del trabajo, a diferencia de las fuerzas, que sí tienen magnitud, dirección y sentido. La potencia no. La potencia solo tiene magnitud. Bueno, ¿cuál es la fórmula? Potencia es igual trabajo dividido tiempo. O sea, todo lo que yo hice, o sea, qué tanto trabajo necesité en un tiempo dado. Y aquí tenemos despejado el trabajo, potencia por tiempo, y tenemos despejado el tiempo. Trabajo dividido potencia. Hasta aquí vamos a dejar la clase teórica del día de hoy. Les voy a ahorita compartir la presentación para que la puedan chequear. Por favor, repásenla. Y el día de mañana vamos a hacer 2 ejercicios. Uno muy sencillo para encontrar la potencia y uno un poquito más larguito donde ya aplicamos trabajo. El día de mañana también vamos a ver cómo se relaciona el trabajo a la energía horizontal y a la energía vertical. Entonces, ahí prácticamente tendríamos ya finalizado teorema, trabajo y energía y pues finaliza el curso, chicos. ¿Dudas? Me quedan como 30 segundos, pero ¿algunas dudas, chicos? Creo que no. Bueno, entonces, chicos, los veo el día de mañana. Ahorita les comparto y les voy a mandar con Ludin lo siguiente. A ver si me da tiempo todavía. Tengo un documento de Aquí yo Word. creo que le están hablando en el chat. Sí, no miro. No miro. Laboratorio podemos subir. No, esperen el otro laboratorio. Va a ser un solo link. Ahorita les voy a mandar información con Ludin porque ya tengo la hojita de Word para que metan los resultados de su experimento, ¿sí? Arqui, perdone, ya que se va a acabar el tiempo, mañana será que nos puede dar un poquito más de espacio a la clase. Es que, Sí, pues, chicos. sé que usted